Esta mañana cantábamos algo y cada que tengo oportunidad voy a llamar su atención a lo que cantamos. Estábamos cantando, implorando que el Espíritu Santo llegue a nosotros. Y pedíamos lo siguiente: Santo Espíritu, te invito aquí. Y yo los animo a que seamos conscientes de lo que hicimos. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos hoy y ser llenados de tu presencia. Luego cantábamos en el coro: déjanos ver el movimiento de tu gloria, experimentamos tu poder y tu grandeza. Y quiero llamar su atención a esto porque es una buena petición, es un buen deseo que por encima de lo que usted y yo estamos viendo, sintiendo, enfrentando, pídale al Señor, pidámosle al Señor juntos: déjanos ver el movimiento de tu gloria. Ayúdanos a entender que nada de esto que está pasando está por fuera de tu dominio. Déjanos verte, déjanos contemplar y ser llenados de tu presencia. Mantengamos eso en nuestra mente. Muchas gracias a Keila, muchas gracias a Sebastián y los demás músicos que nos acompañan y nos ayudan a disfrutar este tiempo, nos animan a conectarnos con nuestro Señor. Este es el segundo sermón de una serie, una pequeña serie que hemos iniciado en el libro de Job, intentando ver cómo estos hombres de la antigüedad depositaron su esperanza en las promesas de Dios. Y hemos puesto título esta mañana al sermón: Satanás necesita permiso. Quizá para ustedes resulte raro, tal vez yo no sé si sea la segunda vez en mis 40 años de ministerio que me atrevo a hablar de este personaje, y tiene una razón. Pero quiero llamar su atención. La Escritura dice lo siguiente: una voz me dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Quiero que me acompañen leyendo, por favor, Job capítulo 1, versículos 6 hasta el 12. Esta serie la estamos sacando de este libro, de este personaje Job, porque, como les decía, es tal vez uno de los personajes más fácil de relacionarnos con él por varias razones. Job capítulo 1, versículos 6 hasta el 12 dice: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás le replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas las posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Yo no sé para ustedes cómo suena este relato para mí suena espectacular. Todos los seres celestiales tienen que llegar en un momento donde, según nos dice la Escritura, hay que hacer acto de presencia delante de Dios. Parece que hay una contabilidad mensual. Yo le pongo un tiempo a eso, no sé si sea semestral, pero parece que con tiempo en tiempo ellos tienen que ir donde el Señor a decirle: bueno, yo estaba por allí, yo estaba por acá, y de entre ellos se presentó Satanás. Lo interesante que me llama aquí la atención a mí es que es Dios quien inicia la conversación. No sé dónde estaba Satanás, si en el rincón del salón o en la mitad del salón, o estaría comiéndose las uñas. Algo estaba haciendo y Dios le llama la atención y le dice: ¿y dónde estabas? Como, ¿qué has estado haciendo?
a lo que Satanás dice. Bueno, estaba por ahí recorriendo la tierra, perdiendo el tiempo, tratando de hacerle mal a la gente, haciendo que se sientan incómodos. Y ahí se terminó la conversación. Parece que va a voltear a irse para algún lado. Todo esto es especulación mía, no está allí en la escritura. Estoy imaginándome el escenario. Y Jesús vuelve y le llama la atención, como que le dice: ¿y no te has puesto a pensar en fulano de tal? Y le describe a un personaje en la escritura que por segunda vez en el versículo 1 de ese capítulo, en el versículo 6, Dios mismo de sus labios ha dicho de que Job es una persona especial. Una persona que tiene su cosmovisión, la estructura de su vida en los principios, en los parámetros, en las promesas, en los pactos de Dios. Lo que muy pocos de nosotros hacemos. Lo que Job ha hecho es dedicar tiempo a escuchar a Dios, lo que Dios dice acerca de su forma de vida, cómo tratar su propia vida. De eso hablamos ahora 8 días. Cómo tratar sus hijos, cómo relacionarse con ellos, cómo relacionarse con sus vecinos. Él ha estructurado su vida en los parámetros, en los pactos de la escritura. Nosotros pocas veces hacemos eso, o porcentualmente hablando, con menor interés. Sin embargo, Dios vuelve y le llama la atención a él. ¿No te has puesto a pensar en él? Y la respuesta de Job es interesante. Así es muy fácil. Adorarte así es facilito. Está gordo, tiene buena salud, no le ha dado COVID. Tú lo has bendecido de una manera increíble. Incluso usa una exageración. Dice: la bendición tuya sobre él es tan grande que sus ganados llenan, lo que es una exageración obviamente, llenan toda la tierra. Por supuesto, se nota el inconfort en el corazón de Satanás por lo que Dios está haciendo por algunas personas. Y nuevamente me llama mucho la atención que Dios le dice: ok, ¿y cuál es tu propuesta? Él dice: quítale todo, quítale eso, a ver, quítale la salud, quítale la industria, quítale la empresa, córtale las relaciones tan buenas que él tiene, y te vas a dar cuenta que te maldice en tu cara. A lo que Jesús le dice: a lo que Dios le dice, ¿con qué esas tenemos? Bueno, dale. Todo lo de él está en tus manos, pero hay una condición: ni me lo toques. Déjalo tranquilo. A él no lo toques. Y empieza este desarrollo. Para mí resulta alarmante, para mí resulta insultante, para mí resulta vergonzoso el lugar que se le ha dado a Satanás en algunos púlpitos de grupos que se llaman cristianos. Hacen a Satanás responsable de casi todo. De modo que las personas parecemos como seres inocentes, sin ninguna culpa, buenos, quienes estamos asediados y manipulados por estas fuerzas malignas y por el maligno mismo. Mientras que la escritura sostiene que ustedes y yo somos culpables, que éramos esclavos del pecado y de Satanás. La escritura sostiene que ustedes y yo, únicamente por la obra de Cristo, fuimos perdonados de nuestro pecado y libertados de la esclavitud del maligno. Que Cristo en la cruz ha derrotado al mal y al maligno. Que ustedes y yo fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo. Que ustedes y yo fuimos trasladados del reino de oscuridad al reino de su amado Hijo. Que por el poder de Dios, que por el poder del Espíritu Santo en nosotros, ustedes y yo podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros, dice la escritura. Satanás no es el rey de los creyentes. No tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder sobre usted que ha creído, sobre usted que ha sido perdonado, sobre usted que ha sido redimido, sobre usted que ha sido adoptado, que está siendo transformado, que ha sido restaurado en gloria. La industria del entretenimiento, el arte, la literatura nos vende la idea de una lucha entre el bien y el mal, una pugna entre el bien y el mal. Nos proponen superpersonajes desde pequeñitos, desde la Mujer Maravilla hasta Superman. Nos venden personajes con poderes especiales como la única solución humana contra el mal. Mientras que la escritura es clara, la escritura nos advierte, nos dice, nos
nos asegura que ustedes y yo no podemos justificarnos por nosotros mismos. No tenemos usted y yo cómo justificarnos por nosotros mismos. Y que tanto Satanás, el maligno, como el mal ya fueron derrotados, ya fueron vencidos. No es que están ganando la batalla y que a veces gana el uno y a veces gana el otro, como nos lo muestra Hollywood o como nos lo muestra la literatura. Únicamente ustedes y yo estamos contemplando el proceso hasta que llegue el final de la historia. Pero ustedes y yo ya sabemos que este personaje ya fue derrotado. Acompáñeme como lo pone el apóstol Juan al final de la historia. Este es el versículo que yo le recomiendo a las personas que le tienen miedo al libro del Apocalipsis. Hay personas que le tienen miedo, no les gusta leerlo. Todo lo que usted debe saber del libro del Apocalipsis o del final de la historia es esto que vamos a leer. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice: le harán guerra al Cordero, Cordero con mayúscula para referirse a Jesús, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Así que lo que ustedes y yo estamos contemplando es el desarrollo, es el proceso de esta victoria. Nada ni nadie en la creación, ni Satanás, según dice la Escritura, están por fuera del control y por fuera de la autoridad de Dios. No cae un pajarito, dice la Escritura, al suelo sin ser notado por Él. Usted y yo en este momento, en este cuarto, no tenemos ni idea cuántos pajaritos han caído alrededor nuestro, porque tenemos limitaciones. Todos los cabellos de su cabeza, de nuestra cabeza, han sido contados. Esta mañana se hizo contabilidad de los cabellos que ustedes y yo perdimos. Puede que a usted y a mí nos parezca eso una contabilidad inútil, pero solamente esto nos está demostrando la grandeza, la inmensidad del control, la autoridad, la soberanía de este Dios en el que usted y yo creemos. No se mueven las ramas de los árboles si no es por su poder. Toda esa agitación que ustedes y yo veíamos esta mañana de los árboles, nuestra ciencia ahora nos dice que es a causa de un gran viento que viene del norte. Eso está pasando esta mañana. La Escritura nos dice, eso es el poder de Dios que mueve ese viento. ¿Cuántas veces vemos nosotros a este personaje en la Escritura actuar de manera tan real como lo está mostrando acá en Job? Yo logro identificar solo 4 veces donde la Escritura menciona a este personaje. Una, interviniendo y engañando a Eva. La segunda, intentando engañar a Job. La tercera, intentando engañar a Jesús. Y la cuarta, vamos a verlo más tardecito, zarandeando a Pedro. Son los únicos episodios donde uno ve a este personaje y la Escritura nos dice las intenciones y la actividad de este personaje. Ahora, cuando Satanás vino delante de Dios en la historia de Job, según leímos, había ido a recorrer la tierra buscando la manera, buscando una oportunidad de probar que la fe de algunos hijos de Dios, incluso de los más fieles, incluso de los más consagrados, tiene o está fundamentada en motivos incorrectos. Satanás quería probarle eso a Dios. Ahora recuerden lo siguiente: Satanás él mismo quiere ser adorado como Dios desde el principio. Satanás a toda costa quiere que ustedes y yo encontremos identidad en nosotros mismos, en el conocimiento. Entonces empezamos a competir quién sabe más de qué con el otro, o en el poder, o en la empresa, o en las relaciones. Él quiere que usted y yo encontremos identidad en esto vertical. Y eso mismo hizo con Jesús cuando lo tentó. Si ustedes recuerdan, cuando tentó a Jesús en el desierto, esperó el momento donde Jesús estaba, entre comillas, más vulnerable, e inmediatamente empezó a hacer ofertas vacías. ¿Recuerdan la tentación de Jesús? Le dice, si en verdad eres, entonces ¿por qué no
Satanás va a cuestionar nuestra identidad, va a atacar nuestra identidad, en dónde está depositada su verdadera identidad. Eso lo va a atacar a él, o eso va a buscar que usted busque identidad en algo típico de nosotros como humanos. Ahora, aunque Satanás recibió la autorización, el permiso de Dios para quitar todo aquello que Job tenía y en lo que Satanás sabe que los seres humanos mantenemos o buscamos nuestra identidad, se llevó una sorpresa interesante. La fe de Job estaba puesta, estaba más allá de esto horizontal. Y saben un detalle interesante, a partir de ese momento se le tapó la boca a Satanás. No se vuelve a oír de Satanás en todo el Antiguo Testamento hasta que aparece nuevamente con Jesús. Tremenda sorpresa llevó él. La fe de este personaje no estaba puesta en lo que él creía, no estaba puesta en sus relaciones. Y esto puede ser chocante para algunos de nosotros. Los hijos de Job, la esposa de Job, no eran tan importantes como su relación con Dios. Los amaba, ya leímos que los amaba, los cuidaba, los defendía, proveía para ellos, pero no eran tan importantes. Sus posesiones no eran tan importantes. Tremenda sorpresa se llevó el tentador. Para Job y para Jesús estaba claro que, guardando las proporciones, por supuesto, esto horizontal es pasajero. Esto que tenemos acá se acaba, se termina. Y todos lo hemos visto. Las relaciones que usted y yo tenemos, incluso las más estrechas, mi relación con mi papá se acabó hace 25 años. Se murió. Se nos van a acabar estas relaciones. Mi mamá también se murió. Mi relación con algunos de mis hermanos de fe se ha terminado. Se han muerto. Otras están lastimadas, otras están menos malas que esas lastimadas, otras estamos recuperándonos, estamos simplemente, pero no son indispensables. Ambos sabían que esto que esto horizontal es pasajero, se acaba, se termina. Lo único que ustedes y yo tenemos que es fijo y que no se acaba es nuestra relación vertical, nuestra relación con nuestro Creador, que es para siempre. Satanás pensaba que la fe de Job se debía únicamente a que Dios había puesto de una manera sobrenatural su mano de bendición, su mano de protección sobre Job. Pensaba que si Dios le quitaba esa protección, Job lo maldeciría en su cara. Yo no sé si a usted o a mí nos haya pasado, a mí tal vez. Es posible que ante una situación de pérdida nosotros logremos a mirar a Dios y a decirle, pero ¿por qué a mí, Dios? Otros van un poquito más. Antier nomás hablaba con una persona que está en una seria dificultad y una seria lucha con Dios, lo que no les recomiendo. No se pongan a pelear con él, en verdad. Él tiene muchas mayores herramientas que usted. La única ventaja de nuestra pelea con él es que él es un Dios misericordioso y compasivo. Él no puede, no quiere, sí puede, pero no quiere ejercer todo su poder sobre nosotros. Nos aplastaría. Acompáñeme lo que dice la Escritura, Job capítulo 1 versículo 12 y Job capítulo 2 versículo 6. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, dice la Escritura, Satanás se retiró de la presencia de Dios. Pero hay un segundo caso y aparece en el capítulo 2 y dice en el versículo 6 nuevamente, muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respetaré la vida. En otras palabras, podrás lastimarlo, podrás hacerlo una cantidad de cosas. Y quienes de ustedes han leído el libro se van a dar cuenta de todo lo que él hizo. Los que no lo hayan leído simplemente tienen que leer el primer capítulo o los primeros 2 capítulos. Y los que quieran escuchar el sermón de la semana pasada, que a mí me gustó, yo aprendí. La respuesta de Job a esta prueba es bien interesante. No acusó a Satanás. La respuesta de Job implicaba que él claramente sabía
que quien estaba al control es Dios. No es el maligno, no son los elementos naturales, no son las fuerzas del mal. Ni Job ni sus amigos sabían lo que estaba pasando por detrás. Esta negociación que había surgido en las esferas celestiales y que implicaba el sufrimiento que Job enfrentaría. Ellos no tenían ni idea de eso. No entendían, no tenían ninguna percepción de este tipo de mal tan personalizado. Una conversación de Dios y de un asunto que le va a pasar a un solo individuo. Pero Job en todo esto, según nos dice la Escritura, no acusó a Dios. Mientras Satanás pidió permiso a Dios para lastimar a Job, para aplastar la fe de Job, Dios le autorizó con toda la certeza en el corazón de Dios de que la fe de Job se fortalecería, se desarrollaría, crecería, de que Job se sostendría. Y recuerdan lo que dice en el capítulo 1, versículo 22, acompáñenme, Job capítulo 1, versículo 22, dice, a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que Job vivió, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. A través de los evangelios, ustedes y yo vamos a encontrar vez tras vez repetidamente a Jesús reafirmando su autoridad sobre Satanás y los demonios. Esto no es una lucha, queridos hermanos, entre el bien y el mal. El mal, según nos dice la Escritura, ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Hay un episodio muy interesante que quiero que me acompañen, por favor, en Lucas, donde el escritor nos narra un evento que a mí me llama mucho la atención. Lucas capítulo 8, versículos 31 al 32, dice así la Escritura. Y esto le suplicaron, está hablando de un asunto de Jesús con una legión de demonios. Y dice, y esto le suplicaron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, así que Él les dio permiso. Quienes de ustedes han leído la Escritura, es un episodio en la ciudad de Gadara, donde los gadarenos, y hay un hombre endemoniado, y este hombre endemoniado tiene muchos demonios, una legión de demonios, dice la Escritura, y cuando se encuentran con Jesús se sienten amenazados y dicen algo interesante: no nos vayas a mandar al abismo. De hecho, lo que dice la Escritura es que le rogaron que no los mandara al abismo. El abismo es tan horrendo que ni los mismos demonios quieren estar en el abismo. Y lo que nos dice la Escritura es que el Señor les dio permiso, los mandó a otro lugar, les dijo que fueran a un hato de cerdos. Según nos dice la Escritura, Jesús les dio este permiso de que fueran allá, y desde ese momento, ustedes y yo, Satanás empieza a ardir, a buscar formas de cómo atacar a Jesús, cómo poner a Jesús en problemas. Satanás quedó plenamente desenmascarado cuando él se presenta delante de Jesús a tentarlo y sale de las sombras, se le quita el antifaz. Nos damos cuenta quién es cuando se presenta delante de Jesús para intentar minar la identidad de Jesús. Si en verdad eres hijo de Dios, le dice Satanás a Jesús. Ahora, si lo hizo con Job, si lo hizo con Jesús, muy seguramente lo hará con nosotros. Solo que acá tenemos que poner algo: si Dios lo autoriza. Él no puede estar haciendo con usted nada por su propia cuenta. Según lo que la Escritura nos dice, necesita ir donde Dios a pedir autorización. La Escritura menciona otro episodio donde Satanás intenta aplastar la fe de uno de los hijos de Dios, intenta arruinar la fe de uno de los hijos de Dios. Acompáñenme leyendo Lucas capítulo 22, versículos 28 hasta el 32. Dice así la Escritura. Es otro episodio interesante. Después de la resurrección, antes de la crucifixión, está Jesús hablando con sus discípulos, entra en una conversación y pasa esto que vamos a leer. Lucas capítulo 22,
versículos 28 al 32. Les está hablando Jesús a sus discípulos, les dice: ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les he concedido un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús estaba a punto de ser crucificado y Pedro estaba a punto de negar a Jesús. Lo que hace Jesús es explicarle a Pedro que Satanás mismo está envuelto en este asunto. Darle aliento. Pedro necesitaba la certeza, la confianza de que Él va a estar con él, acompañándolo, defendiéndolo, guiándolo a través de una prueba en la que, según Jesús mismo le dice, Satanás va a estar queriendo molestarte la vida. Ahora, yo no sé si ustedes han visto cómo se zarandea el trigo. Se pone una gran manta y se golpea con una vara. Es una vara larga amarrada por una cadenita de otra varita más pequeña, no tan larga como la primera, y se golpea el trigo en el piso duro para que la vainita reviente y suelte el grano. Se golpea muchas veces por muchas personas, se golpea. Eso es lo que más o menos el Señor le está diciendo: Pedro, viene una paliza. Y luego el trigo se coge y se tira y se levanta para que el viento sople la vainita que ha soltado el grano y el grano se precipite y vaya. Más o menos le está diciendo: vas a entrar en un asunto de turbulencia que Satanás está buscando molestarte la vida. Lo interesante de esto es que Jesús no hace lo que algunos predicadores modernos hacen: fuera de aquí, Satanás. Jesús le dice: estoy orando por ti. Estoy orando por ti para que tu fe no falte. Pareciera que ustedes y yo, por el relato de la Escritura, necesitamos en algún momento de nuestra vida un tipo de herramientas especiales para que nuestra fe sea afirmada. Satanás quiere arruinar la fe de quienes hemos creído, pero no puede actuar a menos que le den permiso. Tiene que pedir permiso. No anda por ahí buscando a ver qué hacer contra usted, ni persiguiéndolo. Tiene que ir allá al tribunal del Padre y pedir permiso. Job desconocía las manipulaciones de Satanás, pero reconocía y creía en el poder, en la autoridad, en el control, en la sabiduría de Dios, sobre todo en el amor de Dios por sus hijos. Pedro fue advertido de la presencia de Satanás en esta prueba que él iba a enfrentar, y Pedro presumió que él podía hacerlo por su propia cuenta. Quiso enfrentarse con sus propias fuerzas, y ustedes y yo ya sabemos el resultado. Cada uno de los trucos de Satanás, cada punto de maldad que Satanás intenta contra nosotros, Dios lo ha usado para el progreso de su plan santo con quienes hemos creído. Incluso la maldad de él, Dios la ha usado a nuestro favor. La maldad de Satanás. Aunque Pedro falló, su fe se mantuvo. Aunque se distanció, la Escritura nos dice algo extraordinario: fue restaurado, fue atraído, sin reproches, sin regaños. Fue atraído al Padre, fue unido nuevamente a la familia. Job no necesitaba las cosas que él tenía. Lo único que Job necesitaba era su Creador, la presencia, el cuidado de su Creador, de su Redentor. Y Job sabía que lo tenía. La respuesta de Job ante semejantes pruebas es: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. El Señor es el que da, el Señor es el que quita. Y créanme, en verdad, un tipo de fe como esta no aparece de la noche a la mañana, no aparece después de un sermón como este, no aparece porque usted sea miembro de una congregación de creyentes. Un tipo de fe como esta aparece por el ejercicio suyo diario de leer la Escritura.
Lamento desilusionarlo. Los sermones no tienen mayor influencia en su fe. Es su relación con Dios diaria. Y usted va a tener por ese ejercicio músculos de la fe ejercitados para el momento cuando aparezcan pruebas. Ojalá, Señor, te suplicamos que no vayan a ser tan devastadoras como las que le pasaron a este hombre. Ojalá ustedes y yo no tengamos que enfrentar pruebas como esta. Pero por favor, entrenen los músculos de su fe. Ejercítenlos a diario. Esto no pasa mágicamente. No sucede así porque así. Él sabía que su relación horizontal era lo único que en verdad tenía. Perdón, que su relación vertical era lo único que en verdad tenía. Job sabía que estas relaciones horizontales son pasajeras, se acaban. Pero que su relación con su Creador es eterna, se mantiene, nunca se acaba. No era la valentía lo que Pedro necesitaba para seguir a Cristo Jesús. Lo que Pedro necesitaba y lo que Pedro recibió fue la gracia, fue la compasión, fue la compañía, el cuidado, la fidelidad de Jesús en cada uno de los momentos de la vida de Pedro y de nuestra vida. En verdad, usted y lo que yo necesitamos no es valentía, no es coraje, no es fuerza, es entender que Él es cierto que Él está con nosotros. Él está acompañándonos. A ambos, tanto a Pedro como a Job, experimentaron esa cercanía. Jesús nos dice algo interesante a nosotros: vengan a mí, aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí y encontrarán descanso para sus almas. Jesús nos dice algo interesante: no teman, a mi Padre le ha placido darles el reino. Queridos hermanos, ustedes y yo no hemos sido dejados solos. Satanás no es el que controla el mundo. El maligno y el mal han sido vencidos. Oremos al Señor. Señor, de la misma manera que Job, ponemos en tus manos nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor Jesús, que si le vas a dar autorización al maligno para que nos tiente de alguna manera o traiga sufrimiento a nuestras vidas, mientras que la intención de él va a ser destruir nuestra fe, arruinar nuestra fe, hacer que dudemos de tu amor, te suplicamos, Señor, te rogamos que uses esos momentos de sufrimiento en nuestra vida, que uses esos momentos de dolor para que nuestra fe se vea fortalecida, para que nuestra fe sea desarrollada. Te suplicamos, Señor, que nos dé sensibilidad para seguir tu dirección por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos a entender esos momentos donde tú estás brindándonos ayuda. Hoy, mañana, esta semana, cada día de nuestra vida. Ayúdanos a ver tu mano en esos momentos, sin atribuir lo que estemos enfrentando al infortunio o a nada diferente, sino a tu cuidado por nosotros. Ayúdanos a entender que tu amor por nosotros es tan grande que decidiste venir para llevarnos a tu presencia. Ayúdanos a entender que estamos bajo tu cuidado y protección y no expuestos a las intenciones del maligno. Juntos te lo pedimos con humildad. Juntos te lo suplicamos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarlos para que, puestos en pie, cantemos juntos en respuesta a la predicación de la palabra de Dios. Antes de hablar
cantaste sobre mí. Tú has sido bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Tú has sido bueno para mí. El amor de Dios no tiene fin, es incondicional. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. El amor de Dios no tiene fin, es incondicional. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Tú has sido bueno para mí. Aún sin valor, te entregaste por mí. Tú has sido bueno para mí. El amor de Dios no tiene fin, es incondicional. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. El amor de Dios no tiene fin, es incondicional. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mientras que no rompes para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompes para encontrarme a mí. El amor de Dios no tiene fin, es incondicional. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. El amor de Dios no tiene fin, es incondicional. Tu amor es infinito. Padre, ayúdanos a ver por encima de las dificultades, de las pruebas. Ayúdanos a ver por encima del dolor que es inherente a nuestra condición humana. Ayúdanos a ver por encima de los obstáculos, de las murallas, de las mentiras que se ponen delante de nosotros, para ver que tu amor por nosotros
no tiene absolutamente ninguna condición, que nos es ofrecido de tu misma gracia. Y ayúdanos a caminar, una vez entendido de su amor, una vez creamos en ese amor, con la certeza de que todo lo que está pasando se debe a tu cuidado, a tu amor por nosotros. Algo que nosotros no podemos ganar, algo que nosotros no merecemos, pero que tú has decidido ofrecernos. Pídale al Señor que le permita a usted ver por encima de la situación que está enfrentando el cuidado, la bendición, la protección de Él. Implórele al Señor que su corazón, sus pensamientos no sean aturdidos por la oscuridad de los hechos, por lo doloroso de los hechos, sino que por su bondad, por su misericordia podamos ver su amor por nosotros. Oramos por nosotros, oramos por nuestros familiares, oramos por nuestros vecinos. Oramos para que se levante una generación que busca tu rostro, que confía en tu bondad, que descansa en la realidad de tu victoria. Oramos juntos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Permítame, queridos hermanos, pronuncio la bendición. Mi oración es que el Señor lo bendiga, mi oración es que el Señor lo guarde, mi oración es que el Señor lo mire con agrado, que el Señor le extienda su amor, que el Señor le muestre su favor, que el Señor le conceda paz. Por favor, salúdense, abrácense.